Te propongo, si sos tan amable de acompañarme, de ofrecerte una serie de reflexiones breves sobre la oración de los cristianos, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Esta primera lleva como título, Señor, enséñanos a orar. Y comienzo con una cita del Evangelio, muy conocida, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Detengamos la imagen. Quedémonos contemplando a este Jesús tal como nos lo muestra esta página hermosa del Evangelio. Está feliz, y feliz hasta el estremecimiento. Su alegría se transforma, se vuelve oración, un canto de alabanza al Padre en este corazón humano, humanísimo, del Hijo, el Verbo encarnado. ¿Cuál es el motivo? Los pequeños reciben la gran revelación. Dios es Padre, es Abba, papá cercano, Padre querido, Padre que ama y se goza en la vida de sus hijos. Como dice el Catecismo de la Iglesia, tratar de comprender el misterio de la oración del Verbo encarnado es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo. ¿Recuerdan aquella experiencia de Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo? En el monte Moisés ve una zarza que arde sin consumirse. Tratar de entrar en el misterio de la oración de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, es como aproximarse a la santidad de Jesús representada en esta zarza que arde sin consumirse. Primero, dice el Catecismo, contemplándole a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra oración. Y el Catecismo de la Iglesia así nos va a hablar de la oración de Jesús. Jesús ora, enseña a orar, recibe, acoge nuestra oración. A este territorio sagrado son conducidos todos sus discípulos. Antes de nadie, María y José. Después, los apóstoles. Y a lo largo de los siglos, todos los que se han sentido fascinados por el misterio del Cristo en oración, el Cristo orante. Hasta nuestros días, hasta nosotros, vos y yo. ¿Quién nos enseñó el Padre Nuestro? ¿Quién te enseñó a vos el Padre Nuestro? Yo puedo decir que pertenezco todavía a la generación que aprendió a orar en el seno de su hogar, de su familia. A mí me enseñaron a rezar mis papás, mis padres. Allí experimenté lo que significa la iglesia en oración, en esa iglesia en pequeño, iglesia doméstica, que es la familia. Allí aprendí el Padre Nuestro, por supuesto, con otras oraciones a la Virgen, al Ángel de la Guarda. En esa iglesia doméstica viví lo que el Evangelio dice que vivieron los apóstoles. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Así Jesús conquista y despierta en nosotros una revolución que lo trastoca todo. Despierta el deseo de orar, de ser alcanzado por el rostro de Dios, que es luz, que es fuego y también es espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo. Viéndolo a Jesús orar,
en el corazón se despierta el deseo de la oración. A la experiencia iniciática en mi familia, sigo hablando de lo que yo he vivido, le siguió un camino personal que he podido transitar acompañado, gracias a Dios, de muchos maestros de oración, de vida espiritual, testigos y maestros de la oración. Hoy, como pastor, como cura, hoy como obispo, me toca presidir la oración del pueblo de Dios, orar con Él, acompañar a mis hermanos orantes en esa fascinante aventura de exponernos al rostro luminoso de Dios y dejarnos iluminar y hasta quemar por Él. Como les decía, en el año 2017, a principio de año, el diario La Voz de San Justo, donde tengo una columna dominical, me permitió compartir algunas reflexiones que son las que inspiran estos videos que estoy compartiendo ahora con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué quise hablar del Padre Nuestro? Porque sentí la necesidad de contar, compartir lo que yo mismo vivo. No puedo dejar de transmitir lo que yo a mi vez recibí y lo que me sigue colmando el corazón. Poder llamar Padre, Abba, Papá a Dios. ¿Cómo nos enseñó Jesús? Por eso comparto ahora estas meditaciones con vos, con quienes se animen a seguirme a través del canal de YouTube y los otros medios. Y espero sinceramente que también en cada uno de nosotros, de ustedes, con toda humildad lo digo, se despierte el deseo de clamar a Dios, movidos por el Espíritu Santo, Abba, Padre, que se despierte el deseo de la oración. Considero que es esencial al ministerio de los pastores, pero principalmente del obispo, ser un testigo de la oración, enseñar a orar, ayudar a las personas como Moisés a descalzarse y entrar en ese territorio sagrado donde arde sin consumirse la zarza que es Cristo en oración. Este es mi deseo, o al menos que atraídos por este icono viviente de Jesús en oración, también nosotros, como los discípulos, le supliquemos: Señor, enséñanos a orar. Créanme, sinceramente, si rezamos así, Él va a cumplir nuestro deseo. Jesús no resiste a la súplica del que, abriéndole el corazón, le dice: Señor, enséñame a orar, enséñanos a orar. Hasta la próxima.